Buenas, mi nombre es Gabriel Ortiz, mi matrícula es el 2022-1201, pertenezco a la carrera de energía renovable y el día de hoy vamos a estar haciendo la práctica, el primer parcial de la materia de microcontroladores con el profesor Wilkin Gabriel. En primer lugar vamos a estar aplicando el código, vamos a hacer el debug y luego pasamos a la conexión del motor de manera que podamos observar cómo funciona. En primer lugar, lo primero que se tiene son la declaración, la inicialización de las variables. Tenemos el estado del botón, el último estado del botón, la velocidad, speed level y el valor del PWM. Acordémonos que el PWM funciona por el ancho de la onda, modulando el ancho de la onda. Bien, en este while 1 lo que dice es que siempre se va a estar ejecutando. Entonces, lo primero que hace el código es asignar a button state, a la variable button state, el pin que estamos utilizando, que sería el pin del botón, el pin azul, el botón azul. Entonces aquí lo va a leer el PS13, en este caso, que podemos observar en el IOC. Aquí el PS13 se puede observar por esta zona. Aquí va a ser el pin que nos va a estar proporcionando el botón sobre el cual vamos a manejar para poder activar los distintos tipos de PWM. En segundo lugar, tenemos el primer if que dice que si el estado del botón se compara, es el operador de comparación, con el último estado del botón, entonces va a ejecutar que el estado del botón sea igual. O sea, primero tienen que cumplirse todas estas condiciones para que se pueda dar la última, que es la de igualar la velocidad, el nivel de velocidad a 0. Entonces, si el estado del botón se compara con el último estado del botón y es diferente, eso va a dar true. Entonces se va a ejecutar el segundo if. Si el estado del botón es igual al GPIO pin reset, o sea, si está siendo presionado, que aquí sería la lógica invertida, como yo puse en el comentario, entonces se sube el nivel la velocidad, el nivel de velocidad. Aquí utiliza el operador de aumento. Y también, si se cumple la condición de que el nivel de velocidad es mayor a 10, entonces va a resetar el nivel de velocidad. Eso es para la onceava pulsación, de manera que cuando pulsemos por onceava vez se va a reiniciar el nivel de velocidad y va a volver a 0. Entonces aquí tenemos que el valor del PWM, ¿verdad?, que va a tener la salida de nuestro motor va a ser igual al nivel de velocidad por 100. ¿Esto qué quiere decir? Acordémonos que nuestro prescaler y nuestro preload está configurado de esta forma, para que el valor se ajuste de 0 a 1000. Entonces esta multiplicación lo que nos va a brindar es un rango de 0 a 1000, o sea 0 a 100%. Aquí tenemos el team set, que vamos a hacer la comparación de arriba, de manera que el HTTP es la primera declaración, luego el channel 1, que será el timer que vamos a utilizar para nuestro PWM, y por último el valor de nuestro PWM, que va a ser actualizado cuando haga la comparación. Luego este hard delay de 200 milisegundos lo que va a hacer es un debounce. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se pulse el botón nos va a dar un pequeño delay para la próxima pulsación, va a ser mínimo, pero lo que va a evitar es que haya pulsaciones erróneas. Entonces, por último, lo que hace es que iguala el último estado del botón al estado del botón, ya sea que tengan la pulsación que sea, para la pulsación número 11. Aquí abajo, bueno, ya tenemos las declaraciones y demás. Por último, vamos a pasar antes de comenzar el circuito, vamos a hacer el debug para configurar y para confirmar que el programa no da ningún problema y que funciona totalmente. Ahí está buscando el ST32. Aquí podemos ver el switch de plano. Bien, entonces el programa se descarga y se ejecuta efectivamente. Para la conexión, en primer lugar, lo que hicimos, creo aquí primero, es una conexión para drivear el circuito. Aquí está, con un PWM, o sea, el PWM que nos va a estar teniendo en nuestra fuente va a ser driveado por este TIP122, que es un transistor bipolar, de manera que dependiendo del ancho del pulso que nos va a dar esta fuente, que será nuestro STM32, aquí podemos simular el botón, vemos que el motor gira, entonces que entra esa base va a ser un porcentaje específico del voltaje que va a poder pasar del colector hasta el emisor. Entonces cada 10% también nos va a brindar con el beta de este transistor un 10% de la corriente que tenemos en esta parte, de manera que nuestro PWM no va a demandar la corriente al STM32, sino que nuestro motor va a demandar la corriente a la fuente que lo alimente directamente, como podemos observar aquí. Si presionamos el voltímetro, aumenta el voltaje, notando que sí hay un aumento de voltaje en el motor, lo que hace que funcione. Bien, pasando ese circuito, ahora vamos a ejecutar el programa, de manera que le vamos a dar ROM. Y por último, aquí tenemos la conexión
con el... Acércate un poco más. Aquí tenemos la conexión con el GND del STM32 y el pin D8 o PA0, tengo entendido que es. Aquí tenemos en esta parte derecha, podemos observar aquí nuestra fuente de alimentación, que va a ser lo que va a demandar la corriente de este motor. Y aquí tenemos el TIP122, que va a ser el transistor bipolar que nos vamos a utilizar para drivear el PWM de nuestro STM32. Nuestra primera pulsación podemos observar, se tiene que ayudar un poco porque son motores de muy baja potencia, entonces el campo que crea el PWM no es tan fuerte. Ahí estaríamos en un 10%, luego teníamos 20, se puede sacarlo para que se escuche el sonido al motor, 20, allá para que se pueda ver la pulsación, aquí ya, ahí, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ahí se puede escuchar, de hecho, si se acerca, que el motor está trabajando a tensión plena, es decir, a máxima potencia. Ahora acá. Entonces, a nuestra 11ª pulsación, podemos ver aquí, el motor tiene que reiniciarse, de manera que la velocidad baje a 0 y se iguale el estado del botón con el reset, es decir, como que se resete el estado en el que está este botón, haciendo que los if, haciendo que, puede grabar aquí por favor, haciendo que estos if se cumplan todos, de manera que este estado que está aquí se iguale y el nivel de velocidad sea 0. Bueno, eso fue todo para la práctica de hoy. Gracias por ver.